Asimismo, entonces, este punto representaría la coordenada de equidistribución, ya que el 14% de la población recibe el 14% de ingreso, mientras que QI, de acuerdo, esta ordenada nos estaría mostrando lo que realmente está ejerciendo de ingreso este porcentaje de población. El 14% está recibiendo tan solo 5%, de tal manera que la diferencia entre este punto y este punto, este segmento, sería el primer segmento, de acuerdo, de esta sumatoria. El segundo segmento evidentemente sería este punto y este otro, de acuerdo, PI, QI. El tercero sería este otro. El cuarto sería, digamos, este, de este punto PI a QI, de acuerdo, y toda la sumatoria de estos segmentos está representada por este numerador, de tal manera que se aproxima o quiere aproximarse al área que está encerrada entre estas dos curvas, mientras que el denominador representa todos los segmentos verdes que aquí se muestran, de acuerdo, la sumatoria de todos esos segmentos verdes que en realidad son los segmentos PI, de acuerdo. Por eso decíamos que el coeficiente de Gini no es más que esta diferencia, vean ustedes, de segmentos que muestran el área de concentración, y esta área de concentración dividida entre todo el triángulo gris que aquí se observa con líneas verdes, pues ese sería esa división, ese cociente, el coeficiente de Gini para el caso 43.7%, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos directamente entonces, una vez definido y una vez dicho lo que significa más o menos el índice de Gini, es decir, que es un índice de concentración que parte de una distribución de menos a más, es decir, que se ordenan los individuos según su ingreso o según la variable que estemos tratando, de menos a más. Decir que este tipo de análisis se utiliza, fíjense ustedes, para distribuciones del ingreso, para dar simplemente una panorámica general. Tenemos que para Brasil, ahí tenemos los datos, es 60%, para México 55% en términos de ingreso, España 33%, y los países escandinavos menos del 30%, entre 20 y 30%. Sin embargo, para la riqueza, para la distribución de riqueza, la mayoría de los países presentan niveles de Gini por encima del 80%, tanto países industrializados como países no industrializados, en los primeros intentos que se han hecho de la distribución de la riqueza por parte de Wolf. Y bueno, mencionar que bueno, esto se puede utilizar también para distribución de carteras de ahorro, distribución de créditos regionales o distribución de infraestructuras regionales o cualquier otro tipo de distribución, insisto, incluso en el sector de salud se utiliza para ver la distribución de la mortalidad infantil por regiones o bien por estratos de edades, ¿de acuerdo? Es decir, que esto se puede utilizar para cualquier tipo de análisis de concentración. Bien, rápidamente vamos entonces a hacer este análisis y vemos el enfoque, en este caso clásico. Bien, vemos aquí nosotros que tenemos dos vectores de datos, las personas, en este caso que son 7, y sus ingresos, de menos a más, ¿de acuerdo? Eso es importante dentro del enfoque clásico del cálculo de Gini. Bien, voy a tomar yo estos datos, inmediatamente los pongo en una hoja nueva, los voy a intentar poner en una hoja nueva, y en esa hoja nueva voy a tratar de hacer paso a paso todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es decir, mi intento será el demostrar cómo calculamos las participaciones, cómo partiendo de datos absolutos como los que están aquí, ¿verdad?, pasamos y transformamos en participaciones, en términos de participaciones, y posteriormente en un tercer proceso, cómo transformamos esas participaciones en participaciones acumuladas, todo con álgebra matricial, ¿de acuerdo? Entonces pego los datos
pego absolutamente los datos, ¿de acuerdo? Veo las sumatorias, utilizo este icono, ¿de acuerdo? Lo mismo para el ingreso, ¿de acuerdo? Ahora quiero normalizar de tal forma que mi variable P va a ser el inverso de esto que ya he calculado. Todo eso multiplicado como si fuera el mismo un escalar, pero que, insisto, que queremos normalizar, y esto multiplicado por el mismo vector pp. Vean ustedes, ya he dado la definición, por tanto doy el resultado y ahí tengo, ¿verdad?, el vector resultante. Aquí son las participaciones iguales, puesto que un individuo pesa exactamente lo mismo, un séptimo, ¿verdad? Hago exactamente lo mismo, pero ahora para Q. Ahí lo tenemos. Bien, fíjense ustedes, ahí tenemos ya una parte de lo que hemos calculado. Rápidamente voy a calcular los datos acumulados. Fíjense ustedes que partiendo de este mismo vector de participaciones de población, lo único que estoy diciendo que P mayúscula sea, es decir, las participaciones acumuladas, es que en el primer elemento genérico de este vector sea igual a este valor, que el segundo elemento de este vector sea igual a ese mismo más el primero, ¿de acuerdo? El tercer elemento sería la suma de los tres primeros, el cuarto, etcétera, y así sucesivamente hasta llegar a la sumatoria de los 7 primeros elementos. Es decir, son participaciones acumuladas, y recuerden ustedes que el 0 juega un papel de ordenación aquí en MATCAD, es decir, partimos desde 0 y no desde 1, por tanto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso son 7 individuos, porque el 0 también se toma en cuenta. Eso hay que ponderarlo en todos los cálculos que se hacen aquí en MATCAD. Bien, pues rápidamente el copio, ¿verdad? Y me voy, ¿verdad?, a lo que estábamos nosotros haciendo. Fíjense ustedes que mi idea será calcular las participaciones acumuladas tanto para P y para Q y después pedir ese resultado. Bien, dicho eso, vamos hacia allá. Yo tendría evidentemente que rellenar todo esto, ¿de acuerdo? Simplemente voy a mostrar cómo hacerlo. En este caso 7 filas, una columna, ¿de acuerdo? El primer elemento hemos dicho es P minúscula subíndice 0, que el subíndice lo saco con un punto del teclado, así que aprieto, tecleo el punto 0, ¿de acuerdo? El segundo elemento es P subíndice 0, ¿de acuerdo?, más P subíndice 1. El tercer elemento, ya lo hemos dicho, es P sub